Vamos a entrar ya a nuestros temas del día. Vamos a charlar a continuación pues sobre qué está pasando con estos retiros que están haciendo trabajadores aforados, trabajadores que pues no han logrado recuperar en algunos casos pues sus fuentes de ingresos, sus trabajos y han tenido que recurrir a su fondo de pensiones. Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muy bien. ¿Tú? Bien, interesado en conocer tu punto de vista sobre este dato que dio a conocer hace unos días la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Informó que más de 1.9 millones de trabajadores realizaron retiros por desempleo de su Afore durante todo el 2021. ¿Cómo está impactando esto al sistema de ahorro para el retiro? ¿Cómo está impactando esto al trabajador? ¿Y cómo está impactando su pues vida de pensionado? Porque pues el horizonte para que pueda cobrar todavía pues es muy largo en algunos casos. Sí, Darío, yo creo que lo pones muy bien, ¿no? O sea, el tema es cómo impacta al trabajador y cómo impacta especialmente en su pensión. Y aquí lo que preocupa es que a falta de un seguro de desempleo, pues vemos que el trabajador mexicano ha tenido que recurrir a su Afore y muchos retiraron recursos y lo que va a ocurrir es que están pegando a su pensión y entonces vamos a tener viejos o cuando se jubilen, serán jubilados que no tendrán un monto de la pensión suficiente y eso es lo preocupante. O sea, es lamentable que no tengamos un seguro de desempleo, que las AFORES están haciendo esta función y además cuando vemos las AFORES donde más retiros se presentaron, vemos que esto se dio en Afore Azteca, Coppel y Citibanamex. Oh, son las tres más grandes, pero también Azteca y Coppel atienden al segmento popular, aquellos que tienen salarios precarios. Entonces, y es en ese segmento donde pegó más fuerte la pandemia, es donde hubo más pérdida de empleos. Entonces, no sorprende que sea este segmento donde más retiros se han dado. Y como te decía, pues esto impactará en las semanas de cotización y en la tasa de reemplazo, y vamos a ir a una movilidad social descendente de los viejos a estar en una condición socioeconómica peor de la que estaban durante su vida laboral. Y eso es realmente preocupante. Parecería un callejón sin salida, ¿no, Enrique? Porque pues para solventar esta crisis, muchos trabajadores, muchos pensionados, pues recurren precisamente a esta opción que les da la Afore, pero pues ahora sí que pueden quemarse antes de tiempo los recursos que en un horizonte de mayor plazo, pues es precisamente su seguro de vida una vez que se retiren. ¿Sería necesario hacer algunos ajustes a la legislación para evitar que se mermen precisamente estos aspectos de las cotizaciones y de lo que es la pensión? A ver, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hemos hecho una propuesta sobre la necesidad de establecer una pensión universal y que la FORE sea un complemento, un excedente de esa pensión universal. Entonces lo que tendríamos que hacer es establecer esta pensión universal fondeada con recursos fiscales, para lo cual se requeriría una reforma fiscal, eh, pero completa, ya de veras. Eh, y si no se tiene esta pensión universal y nada más nos recargamos en las AFORES y no tenemos un seguro de desempleo, bueno, pues evidentemente en momentos de crisis como la actual o en momentos de crisis individual, que es un shock como la pérdida de empleo, pues la gente se va a recargar en su Afore y lo que va a pasar es que vamos a acabar viviendo una situación como la que en Chile hace algunos años vivieron, donde llegaron al momento dado de pensionarse y se dieron cuenta que las pensiones no les alcanzaba. Claro, y ahí fíjate, además ahí no tuvieron ningún tipo de crisis, Ujú. simplemente estos sistemas de contribuciones definidas, que es como las AFORES, pues ahí les alcanzó como una tasa de reemplazo, es decir, el monto de su pensión equivalente alrededor de 30% de su último sueldo.
Aquí en México, la OCDE calcula que están en 25% del último sueldo, y eso para los trabajadores que han cotizado en forma ordenada, que no han perdido el empleo, que no es el caso de la mayoría de los mexicanos. Entonces, sí, la situación es lamentable, preocupante hacia adelante, y sí se necesitan hacer reformas, pero la más importante sería una sendaria que permitiera fondear una pensión universal. Ya eso, ya agreguémosle desde la AFORE y luego un seguro de desempleo. Son de las cosas que son urgentes de modificar en la seguridad social en México. Esta reforma que planteas, Enrique, ¿quién la tendría que hacer? ¿Tendría que ser parte pues de la política hacendaria? ¿Tendría que ser también algo en donde la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro debería abocarse? Sí, yo pensaría que Hacienda, la CONSAR, tendrían que entrarle al tema de la FORE, quizás también la Secretaría del Trabajo. O sea, recordemos que el tema de las pensiones es un tema ligado al mercado laboral. Entonces, sí, la CONSAR, que es el órgano regulador en materia de pensiones, tendría que entrarle. Hacienda con propuestas para una reforma hacendaria de verdad. La Secretaría de Trabajo por el lado del empleo, o sea, varias dependencias, varias entidades, varios órganos desconcentrados tendrían que estar interviniendo, pero sí debería tenerse esto en mente. Yo creo que una de las grandes lecciones de la pandemia es que necesitamos un sistema de seguridad social universal, Uh -huh. fondeado con recursos fiscales, producto de una reforma fiscal, porque en caso de shocks, los más afectados son los más pobres, ¿no? Pero el gobierno rechazó, ¿te acuerdas en su momento, cuando la pandemia estaba apenas empezando, se planteó esto de un seguro universal y lo desestimaron? Ahora esta propuesta que hace el Centro de Estudios Espinosa Iglesias de una pensión también universal, ¿ha tenido eco? ¿Ha No, tenido alguna no. respuesta de parte del regulador, de parte de la autoridad hacendaria, de parte de alguien de este gobierno? Mira, nosotros hicimos esa propuesta en el libro El México del 2018, bienestar, movilidad social para el bienestar, y es de libre acceso a nuestra página, se puede ver www.ceey.org.mx, es de libre acceso. Hicimos esta propuesta, se la hicimos en su momento a los candidatos a la presidencia, incluido al hoy presidente López Obrador, y no tuvo mayor eco, no hubo mucho interés, pero sin embargo yo esperaría y tampoco, como bien señalas, Darío, al principio de la pandemia, pues al gobierno fue cada quien rásquese con sus uñas. Uñas. La prioridad es cuidar el déficit público, no subir el nivel de endeudamiento, y no se tomaron ningún tipo de medidas, pero yo creo que ahora ya estamos viendo que las desigualdades se han incrementado y que hay el riesgo de que haya viejos pobres en forma abundante, y eso no es el futuro que quisiéramos. Entonces, yo creo que es buen momento para empezar a repensar si no debemos hacer algo al respecto. Y en el 6 estamos convencidos, y ahí está nuestra propuesta, y la pueden ver, y yo creo que sería momento de retomarla. Pero sí te digo que una premisa para que algo así jale es una reforma hacendaria. De otra manera, mejor que ni se haga. ¿Por qué la reforma hacendaria sería el punto nodal para aspirar a tener esta pensión universal? Porque, a ver, en el CEI hemos calculado, y estoy hablando de cifras de 2017, habría que actualizarlas, pero que más o menos costaría, adicionales a lo que ya se aporta a la seguridad social, 2.9% del PIB. Si no es una reforma hacendaria, ¿de dónde vas a financiar esos puntos porcentuales adicionales que se requieren? Para llegar, nuestro objetivo es llegar a 5 puntos porcentuales que se gasten en seguridad social universal. Y eso incluiría pensiones, seguro un paquete de pensión, seguro de desempleo, entre otras cosas. Entonces, sí, la premisa es que se haga esta reforma hacendaria, porque de otra manera, pues podrías estar fomentando el que se incurra en un mayor endeudamiento para un gasto recurrente como sería el pago de las pensiones y de los seguros de desempleo,
y no estuviera cubierto esto con ingresos recurrentes provenientes de impuestos. Entonces, sí es una premisa para hacer una reforma de seguridad social y establecer pensiones universales, el que se haga una reforma hacendaria. Bien, pues ya lo pusiste sobre la mesa. Ojalá y alguien en el gobierno pues tome nota de esto que es bien importante. Yo me quedo con esa sentencia que pues ahí está. Vamos a terminar teniendo viejos pobres a este paso que va si no se implementan políticas públicas que permitan la recuperación del empleo solvente y la reactivación económica. Muchísimas gracias, Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. El agradecido soy yo, Darío. Hasta Hasta luego. luego.